Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Soy la docente Patricia Lourdes Moreno Vázquez, su docente de comunicación. Nos toca llevar esta semana la videoconferencia acerca del tema comprensión lectora, que vamos a empezar a trabajar el día de hoy para reforzar los conocimientos que ya tenemos, nuestros conocimientos previos, nuestros conocimientos significativos, que los vamos a hacer que se pongan nuevamente en vigencia. Voy a pasar a explicarles a través de diapositivas el trabajo de lo que es comprensión lectora, estimados estudiantes. Entonces pasamos a ver nuestras diapositivas. El tema es comprensión lectora. ¿Cuál es el concepto de comprensión lectora? La comprensión lectora es una actividad intelectual que consiste en comprender, analizar, interpretar y producir el mensaje emitido por el autor, que ampliará constantemente los conocimientos sucesivos del alumno o estudiante. La comprensión lectora es un proceso en el cual, a partir del análisis que se descubre la estructura y se interpreta la esencia de lo que se ha escrito, se expresa, ¿no?, la construcción de un significado. ¿Qué significa comprensión? Es entender, es luego de haber... ¿Se lleva a cabo en dónde? En el cerebro, ¿no es así? Es el órgano que decodifica todos los conocimientos que nosotros ingresamos a través de la vista y a través de las palabras. Entonces, eso es comprender. Cuando hablamos de comprensión lectora, estamos hablando de comprender lo que uno lee, que es la lectura, ¿no es así? La lectura es el proceso que se da de leer un texto a través de la visualización de imágenes por nuestra vista y que por allí ingresan hacia el cerebro. Y el cerebro inmediatamente lo reconoce, identifica y permite el análisis. Bien, entonces, definamos correctamente qué es comprensión lectora. La comprensión lectora es un proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto sin importar la longitud o brevedad del párrafo. Bien, ese es uno de los conceptos de lo que es comprensión lectora. Pero ahora, como hemos dicho, ¿qué cosa tenemos que comprender? La lectura. ¿Qué cosa es la lectura? La lectura es un proceso de interacción, o sea que hay una relación entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, ¿no es así? E incluso es posible que se comprenda de una manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La lectura es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto y a las ideas secundarias. ¿Ok? Entonces, nos queda claro que la lectura es el proceso de interacción, ¿no?, entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Y comprender es elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Y cuando hablamos de las ideas relevantes es acerca del tema. Y también, ¿no?, relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado, ¿no es cierto? Algunas palabras, frases que nosotros ya entendemos propiamente. ¿Ok? Bien, continuamos. Las técnicas para mejorar la comprensión lectora. ¿Cuáles son? Primero, la primera técnica. Hay que seleccionar el texto. Bien, cuando seleccionamos un texto tenemos que seleccionar un texto que aporte un valor al niño, al joven, al adulto, ¿no? El respeto, el esfuerzo, la tolerancia. Algo que incluya valor. Es un texto constructivo, que nos edifique.
que contribuya a nuestra formación como persona. Asimismo, este texto debe estar claro, tiene que tener claro el mensaje del autor, no debe de ser un texto ambiguo o que nos deje dudando, sino que sea claro. Ahora, el vocabulario debe adaptarse al nivel de cada lector, con vocablos de uso frecuente, o sea, se refiere a no utilizar palabras rebuscadas, ¿ok? No se deben utilizar palabras rebuscadas, sino palabras sencillas y fáciles de entender. Segundo, antes de la lectura, motivar al estudiante sobre la lectura preguntándole sobre qué irá en el texto en función del título o de las ilustraciones que lo acompañan. Anticipar la información sobre el contenido del texto para interesarles. Tercero, durante la lectura, el lector se irá haciendo preguntas sobre el contenido, aclarará el significado de las palabras que no entiendan. No merece la pena que se pierda tiempo pues, buscando en el diccionario, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra comprensión lectora. Hacer que nosotros asimismo nos hagamos preguntas sobre la lectura, ¿no? ¿Qué estoy leyendo? ¿Para qué estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo? ¿Para qué me sirve? ¿No? De repente otra pregunta es, ¿no? ¿Tiene que ver el texto algo con lo que yo pensaba? O sea, si de repente tiene la relación con la intención que yo quiero a la hora de leer. Luego pasamos, ¿no?, al entorno de después de la lectura. ¿Qué hacemos después de leer? Porque antes de leer nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿qué cosa es lo que habla en ese texto? Durante la lectura nos haremos preguntas que nos ayuden a reforzar nuestros conocimientos. Y después de la lectura, ¿no?, ¿qué cosa haremos? Resumir las ideas principales, preparar preguntas de diferentes tipos, ¿no?, como los niveles de comprensión lectora. Las preguntas literales. ¿Qué tienen las preguntas literales? Información que aparece en el texto. Estas preguntas son más frecuentes no en el nivel de la primaria, sí, y no porque sea del nivel primario, a nivel de estudiantes, nosotros como adultos no las podemos aplicar. Claro que las podemos aplicar, más por el contrario, con mayor frecuencia cuando no entendemos una lectura. Tenemos que aplicarlo a nivel primario, fechas, nombres, lugares, que tengan una respuesta precisa y concisa. Las famosas interpretativas, ¿no?, o inferenciales, ¿no? Nuestra respuesta no aparece directamente en el texto, pero aprenden a deducirlas, ¿no?, a partir del contenido. Entonces ahí se resalta, se deduce, se supone. Ese es el nivel interpretativo o literal. El tercer nivel es el nivel crítico. Bien, el nivel crítico. El nivel crítico, ¿qué es lo que busca? Busca pues hacer preguntas no directamente relacionadas con el tema, ¿no?, en las que el alumno puede expresar su opinión sobre algún asunto tratado, sino lo que él piensa después de haber leído, que haga su síntesis, sus análisis, ¿no? Eso es lo que se busca en realidad, que el alumno reflexione y reaccione. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? Los niveles de comprensión lectora son 3: literal, inferencial y crítico. ¿Qué vemos en el nivel literal? En el nivel literal, lo que tenemos que hacer primero es leer literal tal cual está y conforme al texto. Leer literalmente significa leer conforme está el texto. Y este nivel literal lo podemos dividir en dos niveles. Una lectura lineal, que es en un nivel primario, y que se centra, ¿no?, en las ideas, información que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de los hechos. Asimismo, el reconocimiento puede ser de detalle. ¿Cuál es ese reconocimiento de detalle? Es identificar nombres, personajes, tiempo y lugar en un relato. De ideas principales, la idea más importante en un párrafo o del relato. De secuencia, identifican el orden de acciones. Por comparación, identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. El reconocimiento puede ser de causa-efecto. ¿Cómo así? Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Asimismo, realizamos entonces una lectura elemental, seguimos paso a paso el texto, lo situamos,
en determinada época, lugar, e identificamos en el caso de un cuento o una novela personajes principales y secundarios. Nos detenemos en el vocabulario, las expresiones metafóricas para poder interpretarlas mejor. ¿Ok? Ahora, en la lectura del nivel literal en profundidad, que es el famoso nivel 2, ¿qué cosa es lo que buscamos allí? Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. ¿Estamos? Bien, continuamos. El nivel inferencial. Busca relaciones que van más allá de lo leído. Explicamos el texto ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores. Bien, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones. Inferir detalles adicionales que según las conjeturas del lector pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo e interesante y convincente. Inferir ideas principales no incluidas explícitamente. Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera. ¿Ok? Inferir relaciones de causa-efecto realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se puede hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones, predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no, interpretar un lenguaje figurativo para inferir la significación literal de un texto, ¿ok? Inferencial viene de inferir, e inferir, ¿qué es lo que busca? Deducir, suponer, tratar de relacionar, ¿ok? Y por último, el nivel crítico. Emitimos juicios sobre un texto crítico, leído, lo aceptamos o rechazamos con fundamentos, porque tenemos que sustentar, que argumentar. Bien, ahora, la lectura crítica tiene un carácter evaluativo, donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: primer juicio, de realidad o fantasía, según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o las lecturas. Puede ser, ¿no?, de adecuación y validez. Compara lo que está escrito con otras fuentes de información. 3. De apropiación. Requiere evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo. 4. De rechazo o aceptación. Nivel crítico de rechazo o aceptación. Depende del código moral y del sistema de valores del lector. Bien, ahora, la formación de seres críticos hoy es una gran necesidad vital para la escuela, el colegio y la universidad, y solo se puede desarrollar en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. ¿Ok? Miren, estimados jóvenes, en realidad la lectura, tanto como la comprensión de la misma, va incluida en nuestra vida. Diariamente nosotros leemos mensajes en la calle, los decodificamos, los analizamos y definitivamente los tenemos presentes. Ahora, nosotros, sin darnos cuenta, siempre ponemos en práctica los 3 niveles de la lectura. El literal, que es leer al pie del texto. El inferencial, cuando deducimos, suponemos, imaginamos, relacionamos. Y el lenguaje, el nivel crítico, cuando nosotros leemos y damos nuestra opinión. Acertada o no, pero es nuestra crítica, es lo que hemos entendido. Y eso es valedero en nosotros como seres humanos. Ahora, ustedes como estudiantes tienen la obligación moral de analizar cada texto que se les da o cada texto que ustedes leen y poner su cuota de lo que ustedes piensan o opinan, de aceptar o rechazar.
esas posiciones. Y en todo caso, si rechazamos alguna posición, lo que tenemos que tener nosotros presente, ¿qué cosa es? Tenemos que tener presente, ¿no?, que ante todo problema tenemos que darle una alternativa de solución. Nosotros debemos de ser parte de la solución y no parte del problema. Eso es todo, estimados estudiantes, y nos estaremos viendo la próxima semana en la siguiente tarea. Muchísimas gracias. Hasta luego.